Hola mis niños, bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Gamboa y yo soy tutor en el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus San Luis Potosí. En esta cápsula les vamos a compartir algunas de las estrategias más básicas para que puedas comenzar a escribir tus propios cuentos. En primer lugar, comenzamos diciendo que el primero en reflexionar sobre la literatura como un fenómeno cultural fue Aristóteles, quien en el siglo V a.C. escribió una obra que hoy conocemos como Poética, en donde define tres géneros clásicos de la poesía. Lo que entonces se llamaba poesía, hoy se podría llamar literatura. Estos géneros eran la épica, la lírica y la dramática. Sin embargo, con el paso de los siglos, la literatura evolucionó en lo que hoy podríamos llamar géneros modernos, que son la narrativa dentro de la que se encuentra el cuento, la poesía, la dramaturgia, el ensayo literario y múltiples géneros que utilizan a la literatura como una herramienta más para construir sus discursos. El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre el cuento largo y la novela corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral, es decir, por la escucha y la lectura. Desde la ilustración, el sustrato fundamental del cuento ha sido el libro y por lo tanto hoy se transmite mayormente a través de la lectura, que se entiende como un acto individual. Encontramos en la tradición el cuento popular, que es una narración tradicional que también es breve. Tiene múltiples versiones que van cambiando de boca en boca mientras la gente la va contando. Sin embargo, mantienen su estructura, pero difieren en los detalles. Hay tres subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. Se diferencian del mito y la leyenda porque estos no se presentan como ficciones, sino como hechos reales o acontecidos en un pasado muy lejano. En cambio, el cuento literario, que es el que vamos a revisar, es un cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser reconocido y tener uno solo. Además, el texto normalmente se presenta en una versión por escrito. El cuento se compone de tres partes. Primeramente, el planteamiento, en donde en un contexto vas a definir un tiempo y un lugar determinado en donde van a estar actuando una pequeña cantidad de personajes o un solo personaje que sería tu personaje central. Para introducir la segunda parte, que es el desarrollo, vas a poner a estos personajes en un conflicto, algo que tienen que resolver. Eso va a impulsar a que realicen acciones y pueden tener uno, dos o todos los conflictos que tú quieras hasta que lleguen al punto del nudo, es decir, un punto en el que tienen que resolver el problema de manera definitiva que va a llevar al clímax y que finalmente desencadena en un desenlace, que es la tercera parte, en donde finalmente se resuelve el conflicto, ya sea a favor o en contra de estos personajes. Además, debe de tener ciertas características. En primer lugar, es una ficción. Tienes que entender que aunque esté basado en hechos reales, lo que tú estás narrando tiene que ser concebido de manera ficticia. Normalmente, como segunda característica, los cuentos están escritos en prosa y además tienen una línea argumental que es la estructura que acabamos de ver de planteamiento, nudo, desenlace. Esta debe ser una sola línea argumental y además debe tener una estructura centrípeta, es decir, todos los elementos que aparezcan deben estar relacionados y deben funcionar como indicios de las siguientes acciones. No puedes poner ninguna acción que no esté relacionada con la resolución del conflicto. Además, debe de tener un personaje principal o unos pocos, en donde este personaje es el eje central a través del cual se desarrolla toda la historia. Y finalmente tienes que construirla con verosimilitud, es decir, la verdad interna de la historia, aunque estén pasando cosas que no ocurrieran en el mundo real, tienes que escribirlo de tal manera que parezca que puede ser verdadero dentro de ese mundo. Con esto estarás listo para inventar tu primera historia. Recuerda crear un personaje en un ambiente, generar un conflicto, hacer que desarrolle ese conflicto, llevarlo a resolverlo y finalmente tú puedes hacer que la historia acabe como tú quieras. Te recordamos que somos parte del Centro de Escritura que normalmente está en el cuarto piso del edificio 1 del TEC de Monterrey, Campus San Luis Potosí, pero que en estos tiempos nos puedes encontrar a través de Padlet y a través de nuestro correo electrónico. Cuando regresemos al estado normal, nos puedes encontrar también en la extensión 4043. Esperemos que este tutorial te haya sido de utilidad para que tú puedas comenzar a escribir tus propios cuentos desde casa. Recuerda que tu imaginación no tiene límites. Ya sea por vía virtual o cuando se pueda por vía presencial, te esperamos en el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí. Muchas gracias.